Todos sabemos que los niños, los pequeños, dependiendo de la edad, pero aún a una edad temprana, son inocentes y ellos seguirán el camino de sus mentores. Lo bueno sería que los mentores fueran sus padres, pero todos sabemos por la experiencia, por cómo vivimos y cómo enfrentamos la vida, que no siempre es así. No siempre los padres llegan a ser los mentores de los hijos. Pero los estudios nos dicen que para la edad de 5 años, nuestros hijos ya desarrollaron los sentidos de razonamiento. Para la edad de 12 años, el 95% de lo que ellos son y creen ya está establecido. ¡Wow! ¿Y qué pasa si ya tenés más de 12 años? O tus hijos tienen más de 12 años. ¿Qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos hacer para cambiar la historia que nos toque vivir? Dios hace grandes cosas en nuestra vida, pero también es nuestra responsabilidad de hacer el trabajo para que cada uno de los que estamos o de los que están bajo nuestra responsabilidad y cobertura, podamos hacer el trabajo en ellos para que puedan vivir una vida en victoria. En San Lucas capítulo 18, verso del 15 al 17, en una oportunidad estaba Jesús junto con sus discípulos. Asumo que después de terminar una charla con ellos, y de repente, en el verso 15, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo, a Jesús. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús y qué comparación tan extraordinaria? Jesús enfatiza esta realidad porque un niño es difícil que mienta. Ustedes tienen los suyos, si tienen algún hijo en la casa, si no conocerán algún sobrino, algún familiar, algún hermano, algún pariente que han tenido la experiencia de convivir. Y cuando el niño le dice que esto es blanco, es blanco. Si le dice que esto es negro, créamelo. Si no, pregúnteme a mí. A veces vienen y me dicen: pastor, esa corbata no le queda bien. Y cuando veo que viene de un niño, nunca más me pongo esa corbata porque me está diciendo la verdad. Así como el ejemplo de Santino. Le preguntaron cuántos años tenía el pastor y él dijo: qué sé yo, 95, es un amigo. Yo dije, a los 95 años, verme así, digo, me veo muy bien. Ya que nadie me dijo nada y me consoló de otra manera, dije, perfecto. Entonces es lo que piensa el niño. Esperemos que así no sea todavía por muchos años más. Pero en definitiva, la inocencia de ellos es lo que hace interesante cada situación. Y podemos confiar ciegamente en que ellos nos dirán siempre la verdad. Es como a veces los vemos en los servicios. ¿Vieron cuando ellos levantan la mano, cantan, adoran? Yo digo, a veces quisiera traerlos acá arriba para que algunos mayores que tal vez no lo hacen de esa manera tan expresiva, lo podamos copiar y ver. Les aseguro que lo que ellos hacen y cómo adoran a Dios y cómo levantan sus manos y cómo expresan su gratitud al Creador es porque lo han visto de alguien. Qué bueno esos padres que le enseñan, o alguno que se ha tomado el tiempo y les ha dicho: haz lo que tengas que hacer para adorar al Creador, al Rey de Reyes. Posiblemente los maestros, posiblemente alguien más ha hecho un gran y extraordinario trabajo, y por eso es interesante que tomemos esas precauciones o esas situaciones que podamos hacerlo realidad. Ellos lo hacen justamente porque lo aprendieron, lo vieron, lo copiaron, lo están haciendo, pero en el fondo es una disciplina que lo han tomado. Y es a eso a lo que se refiere Jesús. Podemos deducir en este mismo pasaje que los niños harán que sus padres o mentores, o mejor dicho, copiarán o harán exactamente lo que sus padres o mentores hacen por ellos, simplemente por el sentido común. Ellos son muy pequeños y a veces no tienen la disposición o la forma de hacer y tomar decisiones por sí solos. Es por eso que es importante que alguien tome las decisiones correctas por ellos a esta edad tan importante que están viviendo. El proverbista lo pone de esta manera en Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Otra versión
dice algo así como: educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Fíjense lo interesante que es esto. Instruye al niño en su camino, en el camino correcto, para que cuando fuere viejo nunca se aparte de él. Lo que sembramos es como la estadística que le acabo de dar. Lo que el niño recibe y lo que coloca en su mente es lo que hará cuando sea grande. Se recordará de cada palabra. Por eso nosotros bendecimos a los maestros y a veces el trabajo de las escuelas dominical. Créanme, yo la escucho a Graciela a veces cuando un maestro falta porque pasa por alguna situación, o alguien de alguna manera no puede cubrir esa clase o hacer algo. Es realmente frustrante a veces porque no sabemos cómo hacer para que esos niños no pierdan el tiempo y puedan aprender algo que es la palabra. Las clases de escuela dominical son muy buenas, pero ¿saben qué? Padres, aquellos que tienen hijos, primero que todo hay que traerlos. Así que cuando llega el domingo, traigan los niños para que ellos puedan aprender y puedan tener una clase de acuerdo a su altura, a su forma de expresarse y de la manera que ellos pueden recibir las historias de la Biblia y todo lo que puedan aprender, porque eso les servirá para que sean personas de bien cuando sean grandes. ¿Solamente eso es lo que hay que hacer? ¿Dejar a los niños en la escuela dominical y ya está? No, cuando se van de este lugar, algo muy interesante e importante. Cuando se los lleven a su casa, pregúntenle a los hijos: ¿qué aprendiste? El maestro, la maestra, ¿qué te enseñó? ¿Qué versículo leyeron? Creo que siempre se llevarán una lección en el corazón y podrán aprender de algo. Y eso, ¿saben qué? Los motivará a ellos a que digan: la próxima semana tengo que escuchar bien porque mi mamá o mi papá me va a preguntar qué es lo que aprendí. Así que es algo que lo deben de hacer. ¿Lo harán con sus niños? Si no lo han hecho, yo sé que hay niños que llegan a la casa y le dicen: papá, mamá, te quiero contar lo que aprendimos hoy. Y eso es fascinante porque la emoción de esos niños, Graciela a veces me cuenta y me dice que los niños a veces tienen que motivar a los padres a venir a la iglesia. Que eso no sea en tu hogar, pero aún si así vienes por la motivación de los hijos, qué bueno que estás aquí, pero haz el trabajo que te corresponde como padre. Aunque quizás tu hijo es muy pequeño ahora, seguramente te harás la pregunta: ¿será que cómo puedo hacer para que lo que yo pasé cuando era niño, él no tenga que pasar por la misma situación? Digo, si pasaste alguna situación que no fue tan agradable, pero si así no fue, qué bueno, y que pueda ser algo diferente en la vida de ellos. Pero la preocupación, no sé si es preocupación o ambición o deseo de un padre, es siempre que nuestros hijos puedan tener una vida mejor que la que hemos pasado nosotros. Y si nosotros hacemos lo correcto, les aseguro, ellos tendrán una vida mejor en todo el sentido de la palabra. La familia es la base de la sociedad civil y es ahí donde las personas pueden ser debidamente criadas, educadas y recibir la formación de su carácter, que de esa manera los hará buenos hombres y mujeres, buenos ciudadanos al fin. La familia cumple a nivel social un rol muy importante y se habrán dado cuenta y ya lo habrán estudiado, lo habrán escuchado en alguna otra oportunidad. Por ejemplo, una de las razones fundamentales, uno de los roles importantes que cumple la familia a nivel social es la procreación de los futuros ciudadanos. Mamá, si estás esperando un bebé, no estás esperando simplemente un bebé, no, es criatura de Dios, es un ser que se está gestando en tu interior y esa persona, dependiendo la educación, la forma y la manera que lo entrenas en la vida, podrá ser una persona que puede cambiar las reglas, las leyes, la forma de vivir y puede llegar a ser algo que simplemente, o mejor dicho, todo lo que puede llegar a ser es cumplir el propósito que Dios puso ya en él, aún estando en el vientre sin haber nacido. Es por eso tan importante que cuando mamá o papá que están esperando un bebé
lo tomen con tanta seriedad y decir y hablarle a ese bebé que ya puede oír y decir: bendigo a esta criatura que se está gestando, lo bendigo porque va a ser una persona de bien. Declara palabras de vida, declara palabras de victoria para que esa persona, ese niño, cuando venga a este mundo, pueda ser alguien que cumpla justamente el propósito de lo que Dios tiene en su vida. Así que es la procreación de los futuros ciudadanos que regirán y harán las cosas en este país. La familia también cumple con la crianza, la educación e integración social de las próximas generaciones. Permite un equilibrio en las generaciones. También en la prevención de salud personal y social, y permiten que se cuide la primera y la tercera generación. O sea, como nosotros estamos viviendo en este momento, hubo una generación que nos ha precedido. Y seguramente ustedes vienen con costumbres que en su familia hacían. Bueno, esas buenas costumbres y cosas que aprendiste de tu familia o de la generación pasada, es bueno que la mantengas, pero que también la pases a la próxima generación. No te quedes con ello, porque eso es lo que marcará la diferencia. Y si es algo que tiene un buen fundamento, no lo dejes. Hay alguien, posiblemente ustedes han escuchado, es que si yo me emborracho, no le hago mal a nadie. El único que me hago mal es a mí. No, lamentablemente, cuando tú afectas o haces algo mal, no te afectas a ti mismo, sino que afectas a los que te miran y a las generaciones que vienen. Porque ¿sabes qué? La generación venidera copiará la disciplina que se mantiene en el hogar, y desafortunadamente, si esa disciplina no fue en el orden divino como Dios quiere que se hagan las cosas no marcharán bien, y en definitiva y en consecuencia las cosas tendrán que sufrirlas y enfrentarlas aquellos que vendrán después de ti. Por eso es importante que tomes muy en cuenta lo que vas a hacer, esos buenos principios y esas buenas costumbres, pasarlas y mantenerlas a través del tiempo. Estas funciones sociales no las puede cumplir ninguna otra institución que no sea la familia. La familia es el fundamento de toda sociedad bien construida, siendo además, ¿saben qué?, anterior a cualquier otra institución. Es en el orden de prioridades, es la primera en el orden de la naturaleza. Dios creó la familia antes que cualquier otra cosa o cualquier otra institución que podamos ver hoy en el planeta Tierra. Antes que una iglesia, Dios creó la familia. Pregunto, ¿será interesante o será importante para Dios la familia? ¿Creen que Dios tiene algún objetivo principal con cada familia para hacer un trabajo aquí en la tierra? Es algo que debemos tomar con la seriedad que esto lo caracteriza o se lo merece, puesto que los padres han dado vida a esos pequeños, a esos niños que hoy vemos. Como padres estamos obligados a la educación de esos niños. Por tanto, como padres somos los primeros obligados educadores que debemos dar la enseñanza a ellos. Este deber de la educación es tan importante que cuando falta la educación, es muy difícil suplirla con otro recurso o con otro medio, porque al no tener la educación que necesita ese niño para enfrentar la vida, tal vez tendrá que sufrir y pasar por situaciones que no son tan agradables. Alguien dijo: la familia es la primera escuela de virtudes humanas, sociales, que todas las sociedades necesitan. Por medio de la familia se introduce en la sociedad civil a las personas. Es por ello que los padres deben de considerar la importancia que tienen como familia, que tenemos como en familia, la formación de los futuros ciudadanos. ¿Quién diría? Tal vez algún día en la mano de algún hijo tuyo esté el destino de un país. Tú no sabes. Consideramos que la educación es un proceso artesanal, por así decirlo. No es algo industrializado, es personalizado, es uno a uno. Tenemos que trabajar con cada uno de ellos, porque solamente eso se puede hacer en el seno de la familia. La familia es clave en el programa de Dios. Escuche esto: destruya una familia y la sociedad se desmorona. ¿Por qué crees que la familia está siendo tan atacada? Justamente por eso, porque si la familia se desmorona o se destruye o se quiebra, la sociedad en consecuencia queda destruida. Kathleen Hagen, una pionera en la rama de la urología, educada en Harvard University, entró a la habitación
de sus ancianos padres estaban muy plácidamente durmiendo en Chatham, New Jersey, y los asfixió con una almohada. Su padre tenía 92 años de edad y su madre 86, y no pueden explicarse qué fue lo que sucedió. Pero después de que cometió ese crimen, ella se fue a otra habitación y siguió su vida normal y su rutina sin importarle nada, con su padre y madre muertos en el mismo hogar, hasta que, por supuesto, la descubrieron después de unos días. Cuando la entrevistaron y cuando trataron de ver por qué había hecho eso, no había nada que tenía sentido, pero la sorpresa de todos era por qué una persona tan preparada y tan educada logró hacer algo como lo que acaban de escuchar, una historia horrible y criminal. El dolor de los miembros de la familia, la angustia de los nietos, una horrible ruina y destrucción que una cosa es contarlo y otra es vivirlo. Por eso, vuelvo a repetir, cuidemos nuestros pensamientos, porque los pensamientos que dominen nuestra mente son los que nos harán perseverar y nos harán mantenernos firmes en lo que Dios quiere en nuestras vidas. Todas estas historias podemos ver que son tristes y agobiantes y nos pueden desafiar a decir, ¿qué haremos como padres? ¿Cómo cambiaremos esta historia? Que en mi hogar no suceda lo mismo. Es decir, ¿qué haré yo como padre de familia, como padre? Aún todavía no me casé, no tengo mi familia formada. ¿Qué haré? Mantendré mi familia, mi seno, en el seno familiar habrá un lugar de adoración a Dios. Podré controlar la situación y hacer que mi familia sea un ejemplo en todo lo que hace, o dejaré la educación a las escuelas, que ellos hagan y decidan por mis hijos sin que yo tome ninguna rienda en el asunto. ¿Haremos eso o tomaremos el control y le pediremos a Dios que nos dé sabiduría para ser padres en todo el sentido de la palabra? Muchas de las veces lo que hacemos es, bueno, le he testificado a mi familia, he vivido mi testimonio ante ellos, he hecho lo que creo que debería de haber hecho, ellos conocen mis convicciones y saben que yo soy cristiano, que amo a Dios. El día que ellos lo decidan pueden venir a verme. Es más, solamente tengo que entregarlos a las manos de Jesús y decir, Señor, toma control de sus vidas, yo ya he hecho mi trabajo y el Espíritu Santo hará la obra. Pero tú no te puedes quedar con los brazos cruzados y decir, ya he hecho el trabajo, porque si eso haces y dejamos de interceder por ellos, indirectamente en efecto estamos diciendo, ya no hay esperanzas, ya seguramente no tienen una salida. No, nunca desistas, nunca bajes los brazos, mantente firme y sigue orando y creyendo por cada uno de los familiares, porque tú eres la persona responsable que llegarán ellos a la salvación y a conocer a Jesús por lo que tú hagas y por lo que tienes, por la responsabilidad que tienes delante de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Para ir cerrando, hay un principio fundamental que el apóstol Pablo lo expresa en Colosenses, capítulo 3, verso 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen, para que no se desalienten. Hay otra versión que dice, no irritéis a vuestros hijos, para que no se vuelvan de poco ánimo. La meta de un buen padre es criar a los hijos sin desalentarlos. La palabra esta implica justamente no desanimarse, no perder el vigor, no desinteresarse, no vivir de mal humor, con tristeza. O sea, no tener una especie de resignación de la vida. Y bueno, ya que sea lo que sea, ya las cosas como vienen y nada va a cambiar porque así va a ser la vida. No, eso es lo que no tenemos que hacer y no permitir. No seamos el tipo de padres que cría a sus hijos y los convertimos en unas personas negativas. En lugar de eso debemos desarrollar un estilo de paternidad que produzca lo opuesto al desaliento. Creo que eso es lo que está tratando de decir Pablo. Lo opuesto a estar desalentado es tener esperanza. Lo opuesto a estar desalentado es ser feliz. Lo opuesto a estar desalentado es estar confiado y ser valiente, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que diría, la forma negativa, porque como lo presenta el apóstol Pablo, dice, no exasperen a sus hijos, y ahí lo deja. Entonces podemos decir, perfecto, ¿qué está diciendo el apóstol? No exasperen, no hagan nada malo contra sus hijos, y con eso estaría bien. Pero creo
que la parte negativa es esa, pero nosotros debemos aplicar la parte positiva, y no significa solamente no hacer o dejar de hacer algo, sino que nosotros tenemos que actuar en eso y contrarrestar justamente la parte que está diciendo el apóstol Pablo, y significa que debemos perseguir el otro tipo, el tipo de paternidad que da esperanza en vez de desaliento, que da felicidad en vez de desaliento, que da confianza y valor. No nos quedemos con los brazos cruzados simplemente no haciendo lo que no tenemos que hacer, pero a eso agreguémosle lo que nosotros podemos hacer, darle una palabra de aliento siempre que podamos, decirle: esto no es todo en la vida, vendrán cosas mejores, y aunque ahora estés pasando situaciones difíciles, Cristo está contigo y la victoria está sobre tu vida. Al considerar esto, lo opuesto, Pablo no se contentaría si un padre simplemente hiciera sentir bien a su hijo, dándole lo que se le antoja. Eso se llama la felicidad que mata. Lo escuchamos a diario, esos padres que son pudientes, tienen mucho dinero, o tal vez no lo tienen tanto, pero se desviven por hacer algo con sus hijos para que puedan estar contentos y felices. Esa no es la forma de mantener a tu hijo feliz. Dale lo que necesita, pero que tenga una vida ordenada y que sea una persona productiva, que las cosas no vengan tan fáciles, sino que siempre estén seguros de lo que van a hacer en su vida, podrán manifestarlo de una manera que luego nunca se arrepentirán de la forma que aprendieron. Un buen padre, creo que la pregunta que se debe hacer continuamente es: ¿cómo puedo hacer y cómo puedo vivir como mi Padre Celestial? ¿Cómo puedo borrar la autoconfianza, decir yo soy el único que puedo hacer las cosas, y más bien confiar en que Dios es el que hace la obra en mi vida? Eso es la forma que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo puedo ser el tipo de padre que no se desalienta, ni pierde el vigor, ni se desconcentra, sino que están llenos de esperanza, de felicidad en Dios, confianza en Dios y valor para intentar las cosas, glorificando a Dios en la vida? Los que son nuestros hijos, seguramente que en relación con Dios es mucho más importante que cualquier técnica particular de paternidad que podamos tratar de emplear. Creo que más que nada debemos esperar que nuestra esperanza como padres, ellos puedan ver lo que hacemos, y que nuestra esperanza, por ejemplo, no sea en el dinero. ¿Está mal trabajar y ganar dinero? No. Pero que nuestra esperanza no esté en el dinero, sino que esté en Dios sobre todas las cosas. O por ejemplo, un día que puedes venir a adorar a Dios y darle gratitud a Él, no lleves a tus hijos tal vez a pescar o a ver un deporte favorito que tanto te gusta. No le enseñes con los actos lo que ellos van a ver y van a decir: mi papá, cuando era el día del Señor y podía ir a adorarle a la iglesia, era más sencillo y más fácil ir a un lugar de diversión y la pasábamos bien, no hay nada malo con eso, pero no cambies la prioridad por las cosas que simplemente no van a ser de valor en su vida, porque eso es lo que ellos recordarán. ¿Podrán tus hijos poner la confianza en Dios si tú expresas y dices: yo soy el que hago todas las cosas y no depende mi vida de Dios? No, la vida de ellos se verá afectada. Así que el trabajo de un padre, sobre todas las cosas, y ya para terminar, es entregar su vida a Jesucristo, hacer el trabajo, la vida que Él quiere en nosotros, ser un hijo de Dios. La estrategia más importante para criar hijos es volverse un hombre y una mujer nuevos en el Señor, creados a su imagen y semejanza, es como somos, pero debemos aceptarlo para que Él viva nuestras vidas. Y esa es la confianza de Dios que nosotros ponemos en Él y no en nosotros mismos. Imitemos a nuestro Padre Celestial, seamos santos como Él es santo, seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Ser un buen hijo es copiar a nuestro Padre. Cuando tu hijo te honra, es algo que te hace sentir muy bien. Así que nosotros, al honrar a nuestro Padre, enseñando lo que debemos enseñarle a nuestros hijos, será lo mejor que podemos hacer. La pregunta es: ¿quién soy yo delante del Dios vivo y delante de mis hijos? ¿Qué ejemplo estoy dando cada día al caminar? Recuerda, cuando tú dices que sí, tu sí debe ser un sí. Y cuando dices no, tu no debe ser un no. Que tu hijo sepa y entienda que eres una persona de criterio, de palabra,
que lo que dices y lo que haces tiene sentido y todo va por la misma disciplina. Por otra parte, cuando la disciplina es controlada y apropiada, consistente, eso le dará un buen resultado. Ellos ganan confianza, tus hijos vivirán una vida en victoria y sabiendo que Dios mora y habita en ellos, tendrán la libertad de hacer lo mejor que puedan hacer en su vida. Así que, padres, no exasperéis a sus hijos, como dijo Pablo, siendo impulsivos, erráticos o inconsistentes en la disciplina. Sean como vuestro Padre en los cielos, para que sus hijos puedan conocerlo mejor a Él, volverse esperanzados y felices, confiando en Él, sabiendo que si tú pones la confianza en Dios, ellos podrán confiar en Dios también como lo haces tú. Marca el ejemplo, marca la pauta, haz lo que tienes que hacer, párate en la palabra, porque creemos en Dios, en un Dios que está más interesado que nadie, que nuestras familias sean familias poderosas, sean familias de victoria en la tierra. Esta sociedad cambiará si nosotros tenemos familias fuertes en la iglesia, si tenemos familias que se levantan, se paran por sus hijos, son valientes y mantienen esto en el Señor. Sabemos que podremos lograr cambiar una ciudad, porque Dios estará con nosotros y la victoria está en nuestras manos. ¡Aleluya! Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te tomaste el tiempo para escuchar este mensaje. Estoy seguro que será de edificación para tu vida. Te quiero saludar este domingo personalmente a las 5 de la tarde en el 3400 de la Pacific Avenue en la ciudad de Long Beach. A las 5, recuerda, no te lo pierdas, Dios tiene una palabra para ti.